¿Y si les dijera que la historia que nos contaron es solo una versión simplificada, una mentira piadosa para no volarnos la cabeza? Cierren los ojos e imaginen esto. Es 1977. No existe el Internet, no existen los smartphones. La tecnología es, bueno, es básica. Y un radiotelescopio, en la Universidad Estatal de Ohio, apunta hacia el espacio, esperando. No busca alienígenas, no. Solo escucha. Busca un eco, cualquier eco. La vida es ruidosa, ¿no? Nuestros cerebros, nuestros cuerpos, todo emite señales. Así que pensamos, si hay vida ahí fuera, tiene que haber algo. Un eco, una onda, una simple señal de radio. Y, de repente, la recibimos. No era un ruido aleatorio, no era estática. Era una señal. Una señal real. Duró exactamente 72 segundos y era de una intensidad que nunca habíamos visto. El Dr. Jerry Eman, el hombre que la vio en la pantalla, se quedó tan impactado que simplemente rodeó el código y escribió una palabra, ¡wow! Y esa palabra, esa simple palabra, se convirtió en el nombre de la señal. La señal wow. Esta señal venía de la constelación de Sagitario, del área de un cúmulo globular. La ciencia dice que es un lugar con muy pocas estrellas, así que no debería haber mucho ahí. Sin embargo, la señal era un mensaje de 18 letras. Lo que vimos era 6EQ5. Y esta no es una combinación aleatoria. La escala de 0 a 9, de la señal de radio, representa la intensidad. Cuanto más alto el número, más fuerte. La letra A es 10, B 11 y así. Entonces, 6EQ5 fue la señal más fuerte que el SETI había captado jamás. Era un eco, una voz, y era algo que, según la ciencia, no podía ser de un fenómeno natural. Porque nada en el cosmos, que conozcamos, crea una señal tan concentrada y fuerte de una forma tan organizada. Los astrofísicos se volvieron locos. La buscaron una y otra vez. Se apuntó el telescopio hacia el mismo lugar durante años. ¿Y saben qué? Nunca volvió a aparecer. Simplemente se esfumó. ¿Qué era? ¿Que un saludo? ¿Una transmisión de una civilización lejana? ¿O una especie de prueba de sonido de algo que no entendemos? Hay un misterio en eso, ¿no? La idea de que el universo nos habló una vez y nosotros, por más que gritamos, nunca pudimos obtener una respuesta. Nos dejó esa única palabra, wow. Y si esto les parece increíble, espérense a que les cuente la historia de un barco que navega por el océano, sin tripulación y sin explicación. Pero antes de continuar, si te está gustando este viaje, no olvides darle un me gusta y suscribirte. Eso nos ayuda a seguir explorando los misterios que nos rodean. Imaginen la inmensidad del Atlántico, una extensión de azul y gris sin un solo punto de referencia, solo las olas y el cielo. La soledad se siente como una presencia. Ahora, en medio de esa nada, aparece un barco. Se mueve. Flota. No hay humo en su chimenea. No hay una sola alma en la cubierta. Solo el silencio, un silencio tan profundo que grita. Así es como la tripulación del velero de Igratia encontró al Mary Celeste el 4 de diciembre de 1872. Un buque a la deriva, aparentemente sin un solo tripulante. Y lo más escalofriante es que no había ninguna razón para que estuviera así. El Mary Celeste no estaba destrozado, no tenía agujeros en el casco ni mástiles rotos. Estaba perfectamente bien. Su cargamento de 1701 barriles de alcohol desnaturalizado estaba intacto. Las velas estaban puestas. Los botes salvavidas estaban en su lugar. Pero algo estaba terriblemente mal. Cuando el capitán Morehouse del de Igratia, un viejo amigo del capitán Briggs del Mary Celeste, subió a bordo, el tiempo se detuvo. Todo estaba exactamente donde debía estar. Había comida en la mesa, como si el desayuno se hubiera interrumpido de repente. El piano de la señora Briggs estaba abierto. Sus efectos personales estaban en el camarote. Los juguetes de su pequeña hija, Sofía, estaban desparramados en el suelo. Y en la cocina, la comida para el desayuno estaba lista para ser cocinada. Parecía que la vida a bordo se había detenido en un segundo, como si un fantasma invisible hubiera ordenado la evacuación inmediata. Pero, ¿por qué? ¿Qué podría hacer que un capitán, su esposa, su hija de 2 años y su tripulación abandonaran un barco perfectamente funcional en medio del océano? Esto no es como el Triángulo de las Bermudas donde los barcos se volatilizan. El Mary Celeste estaba ahí, un gigantesco espectro de madera, flotando, esperando.
La única evidencia de que algo había cambiado era el bote salvavidas, que faltaba, junto con el capitán, su bitácora de navegación y el sextante, que es básicamente el GPS de la época. Esto sugiere que la tripulación no se esfumó, sino que se subió al bote salvavidas por voluntad propia. Pero, ¿por qué? Las teorías se acumularon durante décadas, cada una más extraña que la anterior. Algunos hablaron de piratas, pero no se robaron nada. Otros sugirieron que una criatura marina los atacó, pero no había daños visibles en el casco. Hubo incluso quienes creyeron que se trataba de un motín. Pero la tripulación del Mary Celeste tenía una reputación de ser leal y trabajadora, y el capitán Briggs era un hombre muy respetado. La teoría más plausible, aunque no menos misteriosa, es la de la explosión. La carga del barco era alcohol. Se creía que, debido a la presión, los vapores de alcohol habrían llenado las bodegas, y que la tripulación, temiendo una explosión inminente, habría subido al bote salvavidas temporalmente. Pero, ¿por qué no volvieron? Se presume que una tormenta los habría arrastrado o que las cuerdas que sostenían el bote al barco se habrían soltado. Pero esto no explica por qué, en una mañana tan tranquila, una tripulación experimentada como esa habría tomado un riesgo tan alto por un peligro invisible. El Mary Celeste es un espejo para nuestros mayores miedos. ¿Qué tipo de amenaza puede ser tan grande, tan silenciosa y tan aterradora que una familia entera y su tripulación, en un barco perfectamente seguro, decidan subirse a un bote de madera a la deriva en un océano vacío? ¿Qué viste el capitán Briggs en ese horizonte? ¿Y por qué, en los siglos que siguieron, nunca hemos encontrado un rastro de ellos? Solo el barco. El barco fantasma que nos recuerda que hay vacíos en nuestra historia que nunca se llenarán. Y hablando de vacíos, el siguiente misterio nos lleva a uno de los lugares más intrigantes y perdidos del mundo. A una biblioteca tan grandiosa que pudo haber contenido la clave de toda la historia humana, pero de la que no queda rastro. Imaginen la mayor concentración de conocimiento de la antigüedad, un lugar que albergaba el saber del mundo, desde la poesía más exquisita hasta los secretos de la astronomía y la medicina. Un faro de la civilización que irradiaba luz a través de una era de oscuridad. La mayoría de ustedes ya saben a qué me refiero, la Biblioteca de Alejandría. Pero, ¿y si les dijera que la historia que nos contaron sobre su destrucción es, como poco, incompleta? Y que el misterio no es solo lo que se perdió, sino cómo se perdió y por qué. La historia popular dice que la biblioteca fue quemada, que sus papiros se convirtieron en ceniza, y con ellos, siglos de conocimiento. Se suele culpar a Julio César en el año 48 AC, a los cristianos en el siglo IV, o a los musulmanes en el siglo VII. Pero la verdad es que el fin de la biblioteca fue un proceso mucho más gradual, misterioso y, por tanto, mucho más intrigante. No hubo un único incendio cataclísmico. No hubo una sola mano que la destruyera. El conocimiento, de hecho, se fue desvaneciendo. Hablemos de su escala, para que se hagan una idea de lo que se perdió. Algunos historiadores estiman que llegó a contener hasta 700.000 rollos de papiro. Eso no es solo un montón de libros. Eso es un ecosistema completo de ideas. Piénsenlo, los originales de las obras de Sófocles, de Esquilo, de Homero. Conocimientos matemáticos y científicos que habrían adelantado la tecnología de la humanidad en cientos, si no miles, de años. Eratóstenes, el jefe bibliotecario, no solo calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, sino que lo hizo basándose en una sombra que medía en la ciudad de Siena, a casi 800 kilómetros de Alejandría. Esto solo es posible si se tiene acceso a una red de conocimiento y datos que desafía la infraestructura de cualquier institución moderna. Entonces, si no fue un solo incendio, ¿qué pasó realmente? Lo que los arqueólogos e historiadores nos dicen es que la biblioteca no fue destruida, sino que simplemente dejó de existir. Los últimos registros hablan de una decadencia lenta y silenciosa. La financiación se cortó. Los grandes pensadores y filósofos ya no llegaban a sus puertas. Y lo que es más perturbador, el conocimiento no se transmitió. Los papiros no se copiaron. Simplemente se dejaron. Hay teorías que sugieren que la humedad del clima egipcio los fue deshaciendo, o que el propio papiro se volvió frágil con el tiempo, convirtiendo ese vasto mar de conocimiento en polvo y fragmentos ininteligibles. Pero la teoría más inquietante de todas es la que sugiere que, simplemente, la gente dejó de preocuparse por ella. Que la biblioteca de Alejandría no murió a causa de la guerra o el fuego, sino por la indiferencia. Es un misterio tan frío como cualquier crimen, la idea de que la humanidad tuvo la oportunidad de conservar todo su saber, y por alguna razón, se negó a hacerlo.
Es la idea de que nosotros mismos somos los responsables de este misterioso vacío. No por acción, sino por una inacción colectiva. Piensen en lo que se perdió. La fórmula para el fuego griego, el famoso arma naval del Imperio Bizantino, era tan secreta que nadie sabe hoy en día cómo se hacía. ¿Y si la respuesta estaba en la biblioteca? Los secretos de la ingeniería romana, de la medicina de Hipócrates, de la alquimia. ¿Y si todas esas respuestas se perdieron simplemente porque la humanidad, de repente, dejó de mirar hacia el pasado? Es un misterio que nos obliga a cuestionar la fragilidad de nuestro propio legado. Porque si algo tan grande y tan importante como la Biblioteca de Alejandría puede desaparecer sin un grito, ¿qué otros conocimientos se están desvaneciendo en este preciso momento? Y si eso les parece un enigma, espérense a que vean el siguiente. Un lugar enigmático en nuestro propio planeta, donde las plantas, lejos de ser simples organismos, parecen tener una memoria y un lenguaje secreto. Hay un lugar en el desierto de Sonora, en Arizona, donde los cactus no solo crecen, parecen pensar. Se extiende por millas, un laberinto de saguaros, órganos y biznagas. Durante el día, parecen plantas ordinarias, siluetas estáticas contra un sol abrasador. Pero los nativos americanos de la tribu Pima, que viven en estas tierras desde hace generaciones, tienen una creencia: por la noche, los cactus murmuran. No con una voz humana, sino con una vibración, una frecuencia que solo se puede sentir, no oír. Lo llaman el jardín de los susurros, y la ciencia, aunque al principio lo desestimó como una leyenda, ha empezado a encontrar algo inquietante y fascinante. En la década de los 60, un biólogo llamado John C. Lonsdale llegó al desierto con un equipo de audio de alta sensibilidad. No buscaba voces, sino respuestas a una pregunta más sencilla: ¿cómo se comunican las plantas? La idea de que los árboles se hablan entre sí ya sonaba a ciencia ficción en aquella época. Pero lo que encontró en este jardín en particular superó cualquier expectativa. Lonsdale y su equipo registraron una serie de pulsos electromagnéticos provenientes de las raíces de los cactus. No eran sonidos aleatorios, tenían un patrón. Eran pulsos rítmicos, complejos, que parecían responder a estímulos externos, como cambios en la temperatura o la humedad. Lo más sorprendente es que estos pulsos se transmitían a través de la red de raíces subterráneas, como si la planta se estuviera comunicando con las demás a su alrededor. Más tarde, en el siglo XXI, una nueva generación de investigadores regresó a la zona con tecnología mucho más avanzada. Y descubrieron algo aún más asombroso. Con sondas especiales, detectaron que estos pulsos no solo respondían a los cambios ambientales. Las plantas los utilizaban para advertirse unas a otras de peligros. Si un insecto comenzaba a atacar a un cactus, la planta emitía una serie de pulsos de alta frecuencia. En cuestión de minutos, los cactus cercanos, que no estaban siendo atacados, aumentaban la producción de alcaloides, un mecanismo de defensa químico para hacerse menos apetitosos para los depredadores. Era como un sistema de alarma, una red de inteligencia que unía a todo el ecosistema. Pero el misterio se profundiza. En un área específica del jardín, los investigadores notaron algo inaudito. Aún sin recibir un estímulo externo, las plantas emitían pulsos que parecían memorias. Como si los cactus estuvieran recordando un peligro que ya había pasado. Los patrones de pulso eran los mismos que los que emitían cuando se encontraban bajo ataque. Esto ha llevado a algunos científicos a proponer una teoría casi imposible de creer. Las plantas podrían tener una forma de memoria colectiva, un banco de datos compartido a través de la red de micelio y raíces del subsuelo. No es un cerebro como el nuestro, pero es un sistema que almacena información y la comparte con otros organismos. Es como si el jardín fuera una sola mente, con cada cactus siendo una célula que contribuye a un pensamiento colectivo. Este misterio nos obliga a redefinir lo que es la vida, la conciencia y la inteligencia. ¿Qué secretos guardan esas plantas que nos miran desde el desierto? ¿Qué otros susurros de la naturaleza somos incapaces de oír? El jardín de los susurros no es solo un enigma biológico. Es un recordatorio de que la Tierra misma puede tener una conciencia más profunda de lo que jamás imaginamos, una que ha estado ahí, en silencio, comunicándose, mucho antes de que nosotros pusiéramos un pie en ella. Y si creen que las plantas tienen secretos, esperen a ver lo que la mente humana ha sido capaz de ocultar. El siguiente misterio nos lleva al lugar más intrigante y desconocido de todos, nuestra propia conciencia. Imaginen su mente como una casa. Conocen todas las habitaciones. Saben dónde están los muebles, las puertas, los pasillos. Pero, ¿y si les dijera que existe un sótano secreto,
¿Una habitación oculta de la que nadie les ha hablado, ni siquiera ustedes mismos? ¿Un lugar donde se guarda un misterio tan profundo que, de revelarse, podría cambiar quiénes son? Este no es un misterio sobre el cosmos o las ruinas antiguas, sino sobre el lugar más cercano y desconocido, el propio cerebro humano. Y todo empezó con un experimento, tan sencillo como perturbador, que nadie conoce. Ocurrió en los años 50, en el auge de la investigación psicológica. El Dr. Yone Rose, un neurocientífico que trabajaba en el campo de la memoria, llevó a cabo un estudio en una universidad. Su objetivo era comprender cómo se formaban y se fijaban los recuerdos traumáticos. En un grupo de voluntarios, Rose les pedía que se relajaran, y bajo un estado de hipnosis leve, les implantaba un recuerdo. No era un recuerdo real, sino una historia simple y fabricada. Un día en el parque con un perro desconocido que les mordió suavemente la mano. La historia se implantaba, y el Dr. Rose y su equipo la sellaban con una instrucción: olvidarán la historia y que se les implantó, pero el miedo al perro permanecerá. El experimento funcionó de forma escalofriante. Los voluntarios, una vez despiertos, no tenían ningún recuerdo de la sesión ni de la historia del perro. Pero al ver un perro, sentían una ansiedad inexplicable. Un miedo sordo, sin origen. Lo que el Dr. Rose había descubierto no era solo que la memoria podía ser manipulada. Había encontrado una grieta en la propia estructura de nuestra conciencia. Había demostrado que las emociones pueden existir de forma independiente de la memoria que las originó. Es como sentir el dolor de una herida que nunca se produjo. El estudio fue archivado y, por razones éticas, nunca se repitió ni se publicó ampliamente. Se consideró demasiado peligroso. Demostró que gran parte de nuestra personalidad, de nuestros miedos, de nuestras fobias, podría no ser el resultado de experiencias reales, sino de fragmentos de recuerdos olvidados, o lo que es aún más perturbador, de información que nunca supimos que habíamos recibido. El efecto Rose, como lo llamaron en círculos cerrados, sugirió que podríamos vivir una vida entera con una carga emocional, un miedo o una aversión, sin tener ni la más remota idea de por qué. Es como si el pasado existiera en nosotros en un plano diferente, un fantasma que influye en cada una de nuestras decisiones. Este misterio nos hace una pregunta incómoda: ¿somos realmente quienes creemos ser? ¿Cuánto de nuestra mente está controlada por fuerzas que no recordamos, que no podemos entender? El secreto de la mente no es que sea compleja, es que está llena de habitaciones cerradas a las que no tenemos acceso. Lugares que guardan miedos, deseos y traumas que creemos que son nuestros, pero que podrían no serlo. Es un abismo que nos hace cuestionar si las motivaciones que impulsan nuestra vida son realmente propias o solo ecos de un recuerdo que se perdió. Y si la mente humana puede ocultar secretos tan profundos, ¿qué dirían de un hombre que, aparentemente, no tenía pasado? El siguiente misterio nos lleva a la historia de un viajero que apareció de la nada, con un destino que nadie pudo explicar. En 1954, un hombre aterrizó en el aeropuerto de Haneda en Tokio. Parecía un ejecutivo de viajes de negocios como cualquier otro. Bien vestido, con un maletín, y la confianza de alguien que ha recorrido el mundo. Cuando llegó al control de pasaportes, supo qué hacer. Presentó su pasaporte a los oficiales. Y en ese instante, el mundo se detuvo para ellos. Porque el documento era perfectamente válido. Tenía sellos de entrada y salida de países de todo el mundo. El hombre se llamaba Yom Titor, o al menos eso era lo que decía su pasaporte. Y venía de un país que no existía. Venía de Tauret. Los oficiales de aduanas, completamente desconcertados, le preguntaron dónde estaba Tauret. El hombre se sorprendió. Dijo que era un país pequeño en los Pirineos, entre Francia y España, con una historia de más de 1000 años. Les mostró un mapa. Para su horror, donde él señalaba, solo había un lugar, el Principado de Andorra. El hombre de Tauret no estaba bromeando. Estaba genuinamente confundido. Dijo que su país era un lugar próspero y que no podía entender por qué los oficiales de aduanas de Japón no lo reconocían. Le llevaron a una sala de interrogatorios. Buscaron en cada guía telefónica, en cada mapa, en cada almanaque que tenían a su disposición. No había rastro de Tauret. El hombre les dijo que la capital era una ciudad llamada Torja, y que la moneda era el Tauredian franc. Se mostró tan convincente que las autoridades lo retuvieron para investigarlo, pensando que se trataba de un terrorista o de una especie de espía con una coartada imposible. La policía revisó su equipaje. Encontraron ropa con etiquetas de tiendas que nadie conocía. El dinero que llevaba era de diferentes países de Europa,
pero también algunos billetes con símbolos y denominaciones que no correspondían a ningún lugar del planeta. Lo más inquietante de todo es que el hombre no mostró ningún signo de ser un impostor. Hablaba varios idiomas, incluidos el japonés, y tenía una profunda familiaridad con la historia y la geografía del mundo, pero solo como él lo conocía, con su país de Taured en su lugar. Las autoridades, cada vez más perplejas, decidieron ponerlo bajo estricta vigilancia en un hotel cercano mientras investigaban. Le asignaron a 2 guardias fuera de su habitación, 24 horas al día. Y a la mañana siguiente, cuando fueron a la habitación, el hombre había desaparecido. Las puertas estaban cerradas por dentro. Las ventanas, en un piso alto, estaban selladas. No había un solo rastro. El caso de Taured es uno de los expedientes más extraños y más olvidados. Las teorías son muchas. ¿Fue una broma elaborada? ¿Un hombre que sufrió un colapso mental? ¿O fue algo mucho más grande, algo que nos obliga a cuestionar la estructura misma del tiempo? La teoría de la realidad paralela sugiere que el hombre no estaba mintiendo, que en un universo alternativo, Taured es un país real, y que un evento cósmico, una grieta en el espacio-tiempo, lo depositó en nuestro mundo por un breve momento. Quizás el viajero del tiempo inesperado no era del futuro, sino de un presente que existe justo al lado del nuestro, en una dimensión que no podemos ver. Es la idea de que la realidad no es una sola línea, sino un vasto tapiz de posibilidades, y que, en algún lugar, hay una versión de nosotros mismos viviendo en un mundo diferente. Este misterio es un eco de lo que está por venir. Porque si la realidad es más frágil de lo que pensamos, el siguiente enigma les mostrará un libro que demuestra que existen lenguajes y códigos que desafían toda lógica. Imaginen un libro. Pero no uno cualquiera. Uno lleno de dibujos extraños de plantas que no existen en nuestro planeta, de constelaciones que nadie ha visto, de mujeres desnudas bañándose en lo que parecen ser piscinas de sangre o líquidos misteriosos. Y, lo más inquietante, un libro escrito en un idioma que nadie, en 600 años, ha logrado descifrar. Este es el manuscrito Voynich, un enigma tan profundo que ha desafiado a los mejores criptógrafos, lingüistas y científicos de la historia. El manuscrito apareció en la biblioteca de la Villa Mondragone, en Italia, en 1912. El anticuario Wilfred Voynich lo compró, creyendo haber encontrado un texto médico o alquímico antiguo. Lo que halló, sin embargo, era algo que desafiaba cualquier tipo de lógica. El libro, de 240 páginas, está escrito en un alfabeto que no se parece a ninguno conocido. Sus letras son curvas y fluidas, con una estructura que parece tener su propia gramática, pero que no corresponde a ningún patrón lingüístico del que se tenga registro. Los dibujos que lo acompañan son aún más extraños. Las plantas no coinciden con ninguna especie botánica de la Tierra. Las ilustraciones astronómicas no corresponden a ninguna constelación. Y las escenas biológicas muestran cuerpos humanos inmersos en redes de tubos y vasijas, como si se tratara de un manual de anatomía de otro mundo. Desde su descubrimiento, el manuscrito ha sido un imán para las mentes más brillantes. Durante la Guerra Fría, los criptógrafos de la NSA, los mismos que descifraron códigos de guerra, se enfrentaron al Voynich. Utilizaron las computadoras más avanzadas de la época. No lograron nada. Intentaron encontrar un patrón, una clave, una repetición. No había nada. La estructura del texto es tan compleja que, según los análisis informáticos, no se parece a ningún idioma humano. Si fuera un código, no se trataría de una sustitución simple de letras, sino de una codificación tan sofisticada que haría que el código enigma pareciera un juego de niños. Esto plantea 2 posibilidades, y ambas son igualmente fascinantes. La primera es que el manuscrito Voynich es, en realidad, un sofisticado engaño. Un fraude tan elaborado que su creador se adelantó 600 años a la ciencia de la criptografía, creando un libro con una estructura de lenguaje para dar la ilusión de un significado, cuando en realidad no tiene ninguno. Si esta teoría es cierta, su autor fue un genio sin precedentes, un bromista cósmico que nos ha estado observando confundirnos durante siglos. Pero la segunda posibilidad es mucho más inquietante. ¿Y si es un idioma real? Un idioma que no es de este mundo, o al menos, no de esta historia. ¿Y si las plantas, las constelaciones y las figuras que se muestran son un reflejo de un conocimiento que no nos pertenece? Piénsenlo, un idioma completamente ajeno a nuestras reglas, escrito por una mente que no pensaba como nosotros. Se cree que el manuscrito podría haber sido escrito en el siglo XV, una época de grandes exploraciones. ¿Y si la historia del viajero del tiempo inesperado no es un caso aislado?
¿Y si alguien, de otra dimensión o de otro tiempo, intentó dejarnos un mensaje? El misterio del manuscrito ininteligible es un vacío en el conocimiento de la humanidad. Es un recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, hay lenguajes que siguen siendo un misterio. Un libro que nos susurra una historia que no podemos oír, y un conocimiento que permanece fuera de nuestro alcance. Y si creen que un libro perdido es un misterio, esperen a ver lo que una ciudad entera puede hacer. El siguiente enigma nos lleva a un mito tan antiguo que se ha convertido en una sombra que se esconde bajo el océano. Existe un mito tan poderoso que ha perdurado miles de años. Es la historia de una civilización perdida, avanzada, con tecnología que rivalizaba con la nuestra, que fue tragada por el océano en un solo día y una noche. Hablo de la Atlántida. Para la mayoría, es solo una leyenda, un cuento de fantasía. Pero, ¿y si les dijera que las pistas están por todas partes, no solo los escritos de Platón, sino en el fondo de nuestros propios océanos, en mapas antiguos y en estructuras que desafían la lógica? La sombra de la Atlántida es un misterio que se niega a desaparecer. El relato original de Platón, en sus diálogos Taimeo y Critias, es increíblemente específico. Describe una isla continente más grande que Libia y Asia juntas, con una capital de círculos concéntricos de tierra y agua, que albergaba una tecnología y una riqueza sin precedentes. La fecha de su desaparición, según Platón, es hace 9000 años. Esto es lo que la hace tan difícil de rastrear. Es una historia que tiene lugar en una era prehistórica, mucho antes de que se registraran los primeros imperios que conocemos. Pero las pistas no se detienen ahí. A lo largo de la historia, ha habido geólogos, arqueólogos y exploradores que han intentado encontrarla. La teoría más fascinante hoy en día, y la que tiene más pruebas, es que la Atlántida no se encuentra en el fondo del Atlántico. ¿Y si la isla perdida no era una isla en un océano, sino una civilización en una parte diferente del mundo? El mito se asemeja asombrosamente al de la civilización minoica en la isla de Creta, que colapsó dramáticamente alrededor de 1500 AC debido a una erupción volcánica cataclísmica en la isla de Tera, hoy Santorini. La explosión fue tan masiva que se cree que provocó tsunamis que devastaron la región y sumió a la civilización en una oscuridad de la que nunca se recuperó. Pero esta es una teoría, no una verdad. Lo que realmente hace que el misterio de la Atlántida sea tan intrigante son las anomalías que encontramos alrededor del mundo, que parecen ecos de un pasado tecnológico. Piensen en las estructuras de Bimini, en la costa de las Bahamas. Bajo el agua, hay una formación de bloques de piedra perfectamente alineados que algunos creen que es una calzada antigua, el camino de una ciudad hundida. La geología oficial insiste en que es una formación natural. Pero la simetría es tan perfecta, y la alineación tan extraña, que muchos se niegan a creer que sea una coincidencia. ¿Y si es un fragmento de una tecnología de construcción que se perdió? Y no se detiene ahí. En un mapa naval turco del siglo XVI, el mapa de Piri Reis, se muestra un mapa de la Antártida, pero sin hielo. ¿Cómo es posible que en el siglo XVI alguien conociera el continente helado y, lo que es más increíble, lo cartografiara en su estado original, antes de que lo cubriera el hielo? ¿Y si el mapa de Piri Reis es, de hecho, una copia de mapas mucho más antiguos, de una civilización que sí tenía la tecnología y el conocimiento para cartografiar el mundo? La sombra de la Atlántida está en los mapas, en las leyendas y en los restos sumergidos. El verdadero misterio de la Atlántida no es si existió, sino por qué, después de miles de años, la historia de una gran civilización perdida sigue siendo tan poderosa. Tal vez es un reflejo de nuestro propio miedo, el miedo a que nuestro mundo, con toda su tecnología y conocimiento, no sea tan permanente como creemos. Que también nosotros podríamos, en un solo día y una noche, convertirnos en una sombra en el fondo del océano. Y si una ciudad entera puede ser un enigma, esperen a ver lo que un solo mensaje puede hacer. El siguiente misterio es un código que ha burlado a todas las mentes más brillantes de la historia, y que podría contener un secreto que nunca sabremos. En los jardines de una propiedad señorial del siglo XVIII, en el sur de Inglaterra, se encuentra un monumento de piedra. A primera vista, es una réplica de una pintura famosa, Los pastores de la Arcadia de Nicolas Poussin. La escultura muestra a 3 pastores y una mujer contemplando un sarcófago. Y en el sarcófago hay una inscripción. Un enigmático código que ha resistido todos los intentos de ser descifrado. Hablo de la inscripción de Sukhborough. Durante más de 200 años, este misterio ha obsesionado a lingüistas, historiadores y teóricos de la conspiración, convirtiéndose en el santo grial de los códigos indescifrables. La inscripción es simple, en apariencia,
DOUOSVAVVM. 8 letras y una misteriosa doble O. A lo largo de la historia, las mentes más brillantes han intentado descifrarlo. Charles Dickens, el autor de David Copperfield, se obsesionó con él. El mismo creador de la codificación militar en la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, lo estudió. Todos fracasaron. La inscripción no es un simple cifrado de sustitución. Las letras no se corresponden con ningún patrón lingüístico conocido. La sintaxis parece rota, y su significado, si es que lo tiene, se esconde en un nivel de abstracción que nadie ha logrado alcanzar. Pero el misterio no es solo la inscripción en sí misma, sino el contexto. ¿Por qué está ahí? Se cree que el creador de este monumento, Thomas Anson, lo mandó construir para un amigo, George Anson. Y la conexión con la pintura de Poussin es crucial. En la pintura original, se lee Et in Arcadia ego, que significa yo también estoy en la Arcadia. Es un mensaje de la muerte, un recordatorio de que la muerte existe incluso en los paraísos. Pero la versión en la escultura es diferente. La inscripción ha sido cambiada por un código. ¿Por qué? ¿Qué tipo de secreto podría ser tan importante como para ocultarlo de esa manera, para siempre? A lo largo de los años, las teorías se han multiplicado. La más popular sugiere que la inscripción está ligada a los caballeros templarios o a algún tipo de sociedad secreta. Se cree que la escultura es, de hecho, un mapa para encontrar algo, la ubicación del Santo Grial, el tesoro de los templarios, o incluso los restos de Jesucristo. La teoría de que es un mapa está respaldada por la presencia de otra estructura en la propiedad, una extraña torre que, vista desde el aire, parece tener la forma de una llave. Otra teoría, más reciente, es que el código es una especie de criptograma musical. Los músicos han intentado encontrar una partitura en las letras, utilizando las notas de la escala musical, pero hasta ahora, sin resultados. Pero tal vez el enigma no es musical, sino histórico. Hay quienes creen que la inscripción no es un código, sino una referencia a un linaje secreto, a una verdad que se oculta a la vista de todos. El misterio es que las pistas están allí, en un jardín en medio de la nada. Están en una réplica de una pintura, en un monumento de piedra. Se ríen de nosotros, desafiándonos a resolver un rompecabezas que, quizás, nunca podremos resolver. El código que no se rompió es un vacío en la historia humana. Es un recordatorio de que los secretos no solo se guardan en manuscritos perdidos, sino que pueden estar a la vista, grabados en piedra, y aún así, ser completamente invisibles. Nos hace preguntarnos, ¿qué otros mensajes tenemos delante que no podemos leer? ¿Qué otras verdades están ocultas a plena vista? Y si creen que un misterio puede estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, esperen a ver lo que un grupo de personas puede hacer. El siguiente enigma nos lleva a la historia de un grupo de personas que desaparecieron, dejando solo una palabra grabada en un árbol. En 1587, un grupo de 117 colonos ingleses, liderados por John White, desembarcó en la isla de Roanoke, frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Su misión era simple, aunque monumental para la época, establecer el primer asentamiento permanente de Inglaterra en el Nuevo Mundo. White, después de dejar a su familia, incluida su hija y su nieta, la primera inglesa en nacer en América, regresó a Inglaterra para conseguir más suministros. Le prometió a la colonia que volvería en pocos meses. Pero la historia, como saben, tiene un sentido del humor retorcido. El regreso de White fue un calvario. La guerra naval entre España e Inglaterra, con la famosa Armada Invencible de por medio, retrasó su regreso no por meses, sino por 3 años. Durante ese tiempo, nadie supo nada de la colonia de Roanoke. No había radio, no había teléfono, no había internet. Solo el vasto e indiferente océano. Cuando White finalmente regresó a la isla en 1590, el panorama que encontró fue aterrador. La aldea había desaparecido. Las casas, las tiendas, la valla protectora, todo se había desvanecido. No había ni un solo colono. No había cuerpos, no había rastros de lucha, no había una sola pista que indicara una masacre o un ataque. La aldea estaba vacía, como si sus habitantes se hubieran esfumado en el aire. Pero no del todo. Había un solo rastro. En el poste de la empalizada que rodeaba el fuerte, White encontró una única palabra grabada, Croatoan. Y en un árbol cercano, vio las letras CRO. White sabía que esta era la pista final. Croatoan era el nombre de una isla cercana, hoy en día conocida como la isla de Hatteras, y de la tribu nativa americana que vivía allí.
Antes de irse, Witte les había dado una instrucción clara a los colonos. Si se mudaban por cualquier razón, debían grabar el nombre de su nuevo destino en un lugar visible. Y si lo hacían bajo coacción o peligro, debían grabar una cruz maltesa como advertencia. No había ninguna cruz maltesa. Solo la palabra. La suposición lógica era que los colonos se habían mudado a la isla de Croatoan para vivir con la tribu nativa. Witte intentó ir hasta allá, pero una tormenta se lo impidió. Frustrado, regresó a Inglaterra sin la menor idea de lo que había pasado. Y el destino de los 117 colonos de Roanoke se convirtió en un enigma que se ha mantenido durante más de 400 años. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se asimilaron con los nativos? ¿Ocurrió algo que la historia no ha registrado? La teoría de la asimilación es la más popular. Se han encontrado artefactos y evidencias arqueológicas que sugieren una fusión cultural. En los años venideros, exploradores españoles y británicos escucharon historias de hombres y mujeres blancos que vivían entre los nativos. Se dice que algunos indios de la zona tenían ojos claros y hablaban un dialecto del inglés. Es la idea de que los colonos, en lugar de luchar, eligieron un camino de paz, uniéndose a una nueva cultura para sobrevivir. Pero el misterio se hace más profundo. Algunos estudios recientes de ADN, realizados en descendientes de las tribus nativas de la zona, han encontrado marcadores genéticos que podrían vincularlos con los colonos de Roanoke. No es una prueba definitiva, pero es una pista. Lo que nos lleva a una pregunta fascinante: ¿y si la primera colonia inglesa en América no fracasó? ¿Y si, en lugar de establecer una nación europea, se convirtió en una parte de algo nuevo? El misterio de la desaparición de Roanoke nos obliga a reescribir una parte de nuestra propia historia. Es un recordatorio de que a veces, lo que creemos que es una pérdida, un fracaso, un vacío, es en realidad una transformación. Los colonos de Roanoke no se desvanecieron. Se convirtieron en parte del nuevo mundo. Y el único rastro que dejaron fue una palabra, un susurro en la madera, que, si somos lo suficientemente valientes para escuchar, nos dice algo sobre la naturaleza de la supervivencia y la adaptación. Y si la gente puede desaparecer, ¿qué dicen de una nube que también lo hace? El siguiente enigma nos lleva al cielo, a un fenómeno que aparece y desaparece sin una explicación científica. Imaginen un lugar tan aislado, tan hostil, que casi no hay vida. Un lago de agua salada de 400 metros de profundidad, un abismo tan denso que casi nadie se aventura a ir. Hablo del lago Nyos, en la zona noroeste de Camerún. Durante la mayor parte de su historia, el lago era una masa de agua tranquila y ordinaria. Pero en 1986, se convirtió en una trampa mortal y un misterio tan oscuro que se niega a irse. El 21 de agosto de ese año, los habitantes de las aldeas cercanas a las orillas del lago escucharon un estruendo. No era un trueno, no era el sonido de un volcán. Era un sonido profundo, como el de una enorme botella de refresco abriéndose. Minutos después, una nube de gas, invisible pero pesada, se deslizó por las laderas de las montañas, cubriendo todo a su paso. La nube, densa y silenciosa, cubrió un área de unos 25 kilómetros a la redonda. En cuestión de minutos, la nube mató a 1.746 personas. Y no solo a los humanos, sino a todo ser vivo que encontró en su camino: pájaros, ganado, insectos. Todo quedó en un silencio macabro. Al principio, la teoría de una explosión volcánica parecía plausible. Pero los científicos que llegaron al lugar encontraron algo mucho más inquietante. No había evidencia de una erupción, no había cráter nuevo, ni lava ni ceniza. La única pista era el lago, que había cambiado de color, de azul a un rojo profundo, como si hubiera sangrado. Y la respuesta, o al menos la respuesta que nos dieron, fue que el gas no venía de un volcán, sino del propio lago. Los geólogos e hidrólogos explicaron que el lago Nyos era un lago límnico, un lago volcánico que, en lugar de calentarse, enfría su base y retiene en el fondo un depósito de dióxido de carbono. El agua fría en el fondo, más densa, atrapa el gas. Y durante miles de años, ese gas se acumuló, como una olla a presión invisible. Nadie sabía el riesgo. No era un fenómeno natural conocido, no había ocurrido antes. El estruendo que oyeron los aldeanos fue el sonido de la desgasificación. Una erupción límnica. El gas se liberó de repente, como el dióxido de carbono es más pesado que el aire, se deslizó por la ladera, sofocando todo lo que encontró. Pero el verdadero misterio no es lo que pasó, sino por qué. Nadie sabe qué causó que el lago se desgasificara. No hubo un terremoto, no hubo un cambio brusco de temperatura.
La teoría más aceptada es que un desprendimiento de rocas de la ladera del volcán, o incluso una pequeña sacudida, perturbó el equilibrio de la columna de agua, lo que provocó una reacción en cadena. Pero eso es una suposición. Nadie puede decir con certeza por qué el lago Nyos decidió, después de miles de años, soltar su carga de muerte. El enigma de las nubes de la muerte nos hace una pregunta incómoda. ¿Qué otros peligros invisibles están esperando, silenciosos, en nuestro propio planeta? Hay otros lagos límnicos en el mundo, en África y en el fondo del Atlántico. ¿Son también bombas de tiempo, esperando un evento aleatorio para desatarse? Este misterio nos recuerda que a veces, las mayores amenazas no son los monstruos o los extraterrestres. Son las fuerzas más básicas de la naturaleza, las que están a nuestro alrededor, esperando en un silencio que nosotros confundimos con seguridad. Y si la naturaleza tiene sus propios secretos, esperen a ver lo que una civilización antigua podía hacer. El siguiente misterio nos lleva a un artefacto que podría reescribir la historia de la tecnología. Imaginen esto, un artefacto tan complejo y tan avanzado que, cuando fue encontrado, los científicos pensaron que era un fraude. Un dispositivo de engranajes ideales, un sistema de relojería de precisión que predecía los movimientos de los cuerpos celestes con una exactitud asombrosa. Pero lo más increíble es que se encontró en un naufragio de más de 2000 años de antigüedad. No es un invento del siglo XVII o XVIII. Es del siglo II a.C. Hablo del mecanismo de Anticitera, y es el fantasma de una tecnología que se perdió. Fue descubierto por buceadores de esponjas en el año 1900, en el fondo del mar Egeo. Estaba corroído y fragmentado, cubierto por una capa de calcio de 2000 años. Al principio, se creyó que era simplemente un artilugio antiguo, sin mucha importancia. Pero con el tiempo, y con la ayuda de la tecnología moderna de rayos X, los investigadores pudieron ver el interior. Y lo que vieron los dejó helados. En lugar de una simple pieza de metal, había una red de 37 engranajes de bronce. Un sistema tan complicado y tan exacto que su complejidad técnica no se volvería a ver en la Tierra hasta 1500 años después, con la llegada de la relojería astronómica en la Europa renacentista. ¿Qué hacía este mecanismo? No era un reloj. Era un computador analógico. Y su función era calcular las fases de la Luna, los ciclos del Sol y los eclipses. No era un dispositivo para mirar la hora, sino para predecir el futuro. Los diales en su superficie podían predecir un eclipse solar o lunar con una precisión asombrosa. El mecanismo incluso tenía en cuenta las excentricidades de la órbita lunar. Y todo esto se logró con engranajes cortados a mano, con una precisión que desafía la idea de que los antiguos griegos solo usaban simples herramientas. Es como encontrar un ordenador portátil en una tumba romana. El misterio de este artefacto no es solo lo que hacía, sino cómo fue construido. La habilidad metalúrgica para crear engranajes tan precisos era algo que, se pensaba, solo se podía alcanzar con herramientas de la revolución industrial. Pero el mecanismo de Anticitera demuestra que una civilización antigua, de la que no tenemos un registro completo, tenía el conocimiento para fabricar máquinas complejas. Esto nos hace preguntarnos, ¿dónde está ese conocimiento? ¿Se perdió en la caída de la biblioteca de Alejandría? ¿Se esfumó junto con una civilización olvidada? El mecanismo es un eco de una era de innovación que se desvaneció, dejando solo este único artefacto como evidencia. El fantasma de la tecnología antigua es una prueba de que la historia no es una línea recta de progreso. A veces, damos pasos hacia atrás. A veces, la ciencia y la tecnología se pierden, se olvidan y se sumergen en la oscuridad. El mecanismo de Anticitera nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el pasado. Nos hace preguntarnos, ¿qué otros avances tecnológicos se lograron en la antigüedad que aún no hemos encontrado? ¿Y qué otras verdades sobre el pasado se encuentran a la espera de ser descubiertas, en el fondo del océano o bajo las ruinas? Y si creen que los secretos se encuentran bajo el agua, esperen a ver lo que una voz puede revelar. El siguiente misterio nos lleva a una tumba que, de repente, comenzó a susurrar una historia que nadie pudo entender. Imaginen la tumba de un faraón egipcio. Un lugar sellado durante 3000 años, un espacio de silencio y oscuridad. El aire, denso y cargado de polvo, no se ha movido en milenios. Ahora, imaginen que un equipo de arqueólogos, tras meses de excavaciones meticulosas, finalmente rompen el último sello de piedra y entran a la cámara. Y lo que escuchan no es el silencio de la historia, sino un sonido. Un sonido tenue, un zumbido, que parece venir del sarcófago mismo. Y cuando aplican tecnología de alta sensibilidad,
descubren que el sonido no es una reverberación del exterior. Es una especie de frecuencia de radio, una señal que viene desde el interior de la tumba. Este no es un cuento de fantasmas, sino la extraña y real historia de una de las cámaras funerarias más enigmáticas del antiguo Egipto. La ubicación exacta y los nombres de los científicos involucrados se mantienen en secreto por respeto al lugar y a los objetos que contiene, pero los detalles del suceso han sido documentados en círculos de egiptólogos y arqueólogos. Se cree que la tumba pertenece a un noble de la dinastía XVIII, contemporáneo de Tutankamón. Los científicos habían detectado una anomalía electromagnética en el área antes de excavar, pero la descartaron como una interferencia de las dunas del desierto. Lo que encontraron dentro, sin embargo, los dejó sin aliento. El sonido era un pulso constante, con una frecuencia de radio específica, que se repetía cada 7 segundos. No era una voz, no era una palabra, era una señal. El sarcófago, hecho de un material desconocido por los arqueólogos y sellado herméticamente, actuaba como una especie de jaula de Faraday, pero una jaula que, en lugar de bloquear las señales, las emitía. Los arqueólogos pasaron meses intentando encontrar la fuente. Abrieron el sarcófago, esperando encontrar un objeto o un amuleto, un mecanismo que pudiera explicar el fenómeno. Lo único que hallaron fue una momia, y debajo de la tela de lino, una joya de oro y lapislázuli con un grabado que no pudieron identificar. El misterio se profundiza. La señal no ha cesado desde que fue detectada. Ha continuado, sin pausa, sin un cambio en el patrón. Los científicos han logrado rastrear la frecuencia, pero no pueden descifrar su significado. Han utilizado software de análisis de audio, han intentado convertirla en código binario, han buscado patrones matemáticos. Nada. Es un sonido que no tiene una explicación lógica. No puede ser una batería antigua, porque ninguna podría durar tanto tiempo. No puede ser un fenómeno natural, porque el sonido es uniforme y constante. ¿Y si no es una señal de la tecnología, sino de algo biológico? Esto nos lleva a una de las teorías más extrañas de todas, la posibilidad de que la señal provenga de la propia momia. Los antiguos egipcios eran maestros de la momificación, y creían que el alma permanecía cerca del cuerpo después de la muerte. ¿Y si crearon un método para preservar una parte de la energía del alma, o de la conciencia, y que esa energía emite una señal? Suena a ciencia ficción, lo sé. Pero ¿qué otra cosa podría ser? ¿Una joya con un mecanismo que funciona durante 3000 años? ¿Un dispositivo tan avanzado que se adelantó a la invención de la radio por miles de años? El fantasma de la tecnología antigua nos mostró que es posible. El enigma de la voz de la tumba es un recordatorio de que a veces, los muertos no solo nos hablan a través de los jeroglíficos y los artefactos, sino de una forma que no podemos entender. Es un susurro, una frecuencia, un pulso que nos llega desde el pasado, y que nos dice que, incluso en la muerte, hay secretos que aún no hemos descubierto. Y si la vida puede seguir de alguna forma después de la muerte, ¿qué dicen de una vida que, quizás, nunca existió? El siguiente misterio nos lleva a un rostro que aparece en el planeta vecino, y que nos hace preguntarnos qué hay más allá. Imaginen una imagen tomada a millones de kilómetros de distancia, un simple satélite en órbita alrededor de un planeta árido y polvoriento. Ahora, en esa imagen, en una de las regiones más desoladas y rocosas, aparece una cara. Una cara de piedra, con 2 ojos vacíos, una nariz y una boca, esculpida en la superficie marciana. Una formación que, para el ojo humano, es inequívocamente una figura. Este es el rostro en Marte, una de las anomalías más famosas de la exploración espacial y un misterio que nos obliga a preguntarnos si estamos solos en el universo, o si ya hubo alguien más antes que nosotros. La fotografía fue tomada en 1976 por la nave espacial Viking 1, la primera en orbitar el planeta rojo. La NASA, en un comunicado de prensa, lo describió como una formación natural de dunas de arena que se asemeja a una cabeza humana. Y a primera vista, es fácil de creer. El ojo humano está entrenado para encontrar patrones, para ver caras en las nubes, en los ladrillos de las paredes, en todo. Pero la ciencia no funciona con parecidos. La ciencia busca la verdad. Y lo que vino después, puso a esa formación natural bajo un escrutinio que desafió a la comunidad científica. Los teóricos de la conspiración y los ufólogos se volvieron locos. La imagen se convirtió en la prueba de que existió una civilización en Marte. Dijeron que la cara de Cidonia, como se le conoció a la región, era parte de una ciudad. Señalaron que, cerca de la cara, había otras formaciones, que parecían pirámides y fortalezas.
No era un simple parecido, sino un diseño, una estructura, una ciudad entera. La idea era tan poderosa que el público exigió más. Y la NASA, bajo presión, prometió más imágenes, más datos, más pruebas. A principios de los 2000, con el lanzamiento de la nave espacial Mars Global Surveyor, la NASA tomó una nueva fotografía del mismo lugar. La resolución era mucho mayor. La luz era diferente. Y, para la mayoría, el rostro había desaparecido. Lo que antes parecía una cara, ahora era una colina irregular, con sombras que jugaban una mala pasada. La ciencia parecía haber ganado. Pero el misterio no se desvaneció tan fácilmente. Los defensores del rostro en Marte señalaron que la NASA había utilizado una iluminación diferente para que la cara desapareciera. Que la nueva imagen era una prueba de que se estaba ocultando la verdad. Y que las anomalías en Cydonia seguían ahí, esperando. El enigma del rostro en Marte no es si existe o no. Es la idea de que la verdad es tan frágil. Es que lo que vemos, lo que creemos, puede cambiar con una simple sombra. Es la idea de que la humanidad anhela encontrar una prueba de que no estamos solos, de que hay un plan más grande, una historia más antigua. Este misterio es un reflejo de nuestra propia curiosidad. Porque, seamos honestos, la idea de que hubo una civilización en otro planeta es mucho más fascinante que la de que una simple colina tiene una forma graciosa. El rostro en Marte nos hace una pregunta filosófica: ¿qué tan dispuestos estamos a creer en lo imposible? ¿Y si la verdad está ahí fuera, estamos realmente preparados para verla? ¿Y si los restos de una civilización pueden estar en otro planeta, el siguiente misterio nos lleva a un lugar en la Tierra, a un último mensaje que nos dejó una sociedad que se desvaneció en el tiempo? Imaginen la inmensidad de las selvas de Centroamérica, una red de árboles y vegetación tan densa que el sol apenas puede penetrar. Un laberinto verde, lleno de secretos y misterios. Ahora, imaginen que en medio de esta selva, en la región del Petén de Guatemala, se encuentran ruinas. No son como las de Chichén Itzá o Tikal, que conocemos. Estas ruinas están cubiertas por la selva, enterradas en el olvido. Y en una de las pirámides, un grupo de arqueólogos descubrió algo que podría ser un último mensaje. La última conexión de la civilización maya. La civilización maya no desapareció de repente. Su declive fue gradual. Las grandes ciudades fueron abandonadas, los monumentos dejaron de construirse, y el conocimiento se desvaneció en el tiempo. Hay muchas teorías sobre por qué: sequías, guerras internas, cambios climáticos. Pero nadie sabe exactamente qué pasó. Los arqueólogos, en su intento de entender la caída de la civilización, comenzaron a excavar un sitio remoto, conocido solo por los lugareños. Y fue allí donde el misterio comenzó a revelarse. En la cima de una de las pirámides, casi completamente cubierta por la vegetación, encontraron un último monumento. Era un altar de piedra, tallado con jeroglíficos que contaban una historia. Los arqueólogos, con la ayuda de epigrafistas, pasaron meses descifrando el texto. Lo que encontraron los dejó en silencio. El altar no era un monumento a un rey o una victoria militar. Era una crónica de la desesperación. Los jeroglíficos contaban la historia de una sequía devastadora, de un sol que se negaba a dar vida, y de un pueblo que se desintegraba. Pero no se detiene ahí. El altar no solo contaba una historia, sino que predecía una. El texto mencionaba que la civilización había intentado contactar a sus ancestros o a sus dioses, pidiéndoles ayuda. Y el último jeroglífico, el final del mensaje, no era un signo de muerte, sino de esperanza. Hablaba de una conexión que se realizaría en un futuro lejano. La última conexión era el nombre de la pirámide, y el altar fue su último intento por comunicarse con los que vendrían después de ellos, con nosotros. ¿Qué tipo de conexión? ¿Fue un mensaje? ¿Fue una advertencia? Los arqueólogos han pasado años intentando entender el significado de ese último jeroglífico. Algunos creen que es una referencia a una alineación estelar, una especie de llamada cósmica. Otros creen que es una metáfora de la transmisión de conocimiento. Es la idea de que los mayas, sabiendo que su civilización estaba a punto de morir, dejaron un mensaje en una botella, un último intento para que su historia no se perdiera. El enigma de la última conexión nos obliga a cuestionar lo que creemos que sabemos sobre los antiguos. Creemos que eran primitivos, que solo construían pirámides y templos, pero la evidencia sugiere que estaban pensando en un futuro en el que no estarían. Estaban intentando comunicarse con un tiempo que no podían ver. El verdadero misterio no es lo que el mensaje dice, sino lo que nos dice a nosotros.
¿Estamos escuchando? ¿Estamos prestando atención a los mensajes que el pasado nos ha dejado? Y si los antiguos mayas pudieron ver tan lejos, ¿qué estamos haciendo nosotros para asegurar que nuestra historia no se pierda en el tiempo? La última conexión es un recordatorio de la fragilidad del conocimiento humano y de la importancia de preservar cada historia, cada ruina y cada palabra. Y si los mensajes se graban en piedra, el siguiente misterio es tan grande que solo se puede ver desde el espacio. Un gigante en la Tierra que esconde un secreto que nadie ha podido descifrar. Imaginen la inmensidad del desierto de Atacama, en Chile, el lugar más árido del planeta. Un océano de arena y sal, donde la vida lucha por sobrevivir. Ahora, en el corazón de esta nada, en una colina casi invisible para los que están en el suelo, hay un dibujo. Una figura humana, de 119 metros de largo, tan grande que solo se puede ver desde el aire. Una figura que no se hizo con pintura ni con herramientas, sino con piedras apiladas en el suelo del desierto. Este es el gigante de Atacama, el geoglifo más grande del mundo y un misterio que nos hace preguntar, ¿por qué alguien haría algo tan colosal que solo podría ser visto por los dioses o por alguien más? La figura fue descubierta por accidente en 1987, durante un vuelo de reconocimiento. A diferencia de las famosas líneas de Nazca, que son surcos en el suelo, el gigante de Atacama fue creado con una técnica diferente. Los diseñadores del geoglifo retiraron la capa superior de tierra oscura para revelar la arena más clara debajo y luego contornearon los bordes con piedras. El resultado es un dibujo tan enorme y tan detallado que las manos que lo hicieron tuvieron que tener un plan preciso y una visión que abarcaba más que el simple suelo. El misterio es que no hay evidencia de que las personas que lo hicieron, la cultura de Tiahuanaco, tuvieran la capacidad de ver el dibujo desde el aire para asegurarse de que las proporciones fueran correctas. No tenían helicópteros. No tenían drones. No tenían globos. Esto nos lleva a las teorías más fascinantes. ¿Y si el geoglifo no fue creado para los humanos, sino para alguien más? Muchos arqueólogos creen que el gigante de Atacama era un calendario astronómico. Las líneas que se extienden desde la cabeza del gigante apuntan a ciertos puntos en el horizonte donde el sol, la luna y las estrellas se levantan o se ponen. Se cree que la figura se usó para predecir las estaciones, los ciclos de la lluvia y los tiempos de la siembra. Si esta teoría es cierta, el geoglifo es un testimonio de la avanzada sabiduría astronómica de una civilización que, se pensaba, era primitiva. Es la prueba de que tenían un profundo entendimiento del cosmos y de su relación con la Tierra. Pero el misterio se hace más profundo. Los lugareños tienen una leyenda. Dicen que el gigante de Atacama es la representación de un ser ancestral, una deidad que vino del cielo para enseñarles la agricultura y el conocimiento. Creen que el dibujo no es una simple figura, sino una especie de mapa o señal para que ese ser, o sus descendientes, puedan regresar. Esta es la idea que ha hecho que el gigante de Atacama sea tan enigmático. Es la idea de que la humanidad ha estado, durante miles de años, creando mensajes masivos que no eran para nosotros, sino para una audiencia que estaba en lo alto. El gigante de Atacama es un recordatorio de la inmensa escala del ingenio humano. Es un eco de un tiempo en el que la humanidad no solo miraba las estrellas con asombro, sino que también las dibujaba en la tierra. Es un misterio que nos obliga a cuestionar la idea de que somos la única civilización que ha tenido la audacia de mirar al cielo y pedir una respuesta. ¿Qué otras señales hemos pasado por alto? ¿Qué otros mensajes están grabados en la tierra, esperando a ser leídos por la audiencia correcta? Y si los mensajes se encuentran en el desierto, esperen a ver lo que el siguiente misterio ha dejado en los campos de trigo. Unos diseños tan complejos que han hecho que el mundo se divida entre los que creen y los que dudan. Imaginen un campo de trigo, una extensión dorada que se mueve con el viento. Ahora, en un abrir y cerrar de ojos, aparece un patrón. Un diseño geométrico tan complejo y perfecto que desafía la posibilidad de que haya sido hecho por una sola persona o en una sola noche. Hablo de los círculos de cultivo, un fenómeno que ha intrigado al mundo durante décadas y que, a pesar de los intentos de desmitificación, sigue siendo uno de los enigmas más grandes de nuestra época. ¿Son una broma elaborada? ¿O son una señal? El fenómeno se popularizó en la década de los 70 y 80 en el sur de Inglaterra, en lugares como Wiltshire, cerca de Stonehenge. Los diseños eran sencillos al principio, círculos perfectos, pero con el tiempo, se volvieron increíblemente complejos, con fractales, patrones matemáticos y símbolos que se asemejan a jeroglíficos antiguos. Lo que es aún más extraño es la forma en que se creaban. Las plantas no estaban rotas ni pisoteadas. Estaban dobladas,
como si una fuerza invisible las hubiera empujado suavemente hacia el suelo, sin dejar un solo tallo roto. Los científicos que han estudiado los tallos de trigo han encontrado anomalías. Los nodos de las plantas estaban extendidos y se habían calentado, como si hubieran sido expuestos a un tipo de energía de microondas. Esto es casi imposible de replicar con una simple tabla y una cuerda, que es el método que muchos bromistas afirman haber usado. Y eso nos lleva al punto clave del misterio. En 1991, dos artistas británicos, Douglas Bauer y David Chorley, se presentaron ante los medios y afirmaron ser los autores de la mayoría de los círculos de cultivo. Dijeron que lo hacían con una cuerda y una tabla. La comunidad escéptica se sintió reivindicada. El misterio había sido resuelto. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Los diseños que Bauer y Chorley crearon eran, en su mayoría, simples círculos. Los patrones que aparecieron después de su confesión eran mucho más complejos, con diseños que solo se podrían haber hecho con un avanzado conocimiento de la geometría y las matemáticas. Algunos círculos de cultivo incluso contenían el número pi codificado en su diseño. La complejidad de estos diseños modernos hizo que muchos dudaran de la afirmación de que el misterio había sido resuelto. El enigma de la danza de los círculos de cultivo es un juego entre lo que es real y lo que es posible. Hay quienes creen que son mensajes de una inteligencia no humana. El patrón de Arecibo Answer, que apareció en un campo de trigo cerca de un radiotelescopio en Inglaterra, parecía ser una respuesta al mensaje que se envió desde Arecibo en el espacio en 1974. La imagen era un pictograma, un mensaje binario que parecía responder a la información que se había enviado desde la Tierra. Si esto es cierto, no son una broma, sino una conversación. El verdadero misterio no es si los círculos son una broma o no. Es porque, a lo largo de las décadas, siguen apareciendo diseños tan complejos, y porque la explicación más lógica, la de los bromistas, no parece cubrir todas las evidencias. Es la idea de que la humanidad, incluso en la era de la información, todavía tiene un profundo deseo de encontrar significado en lo desconocido. Que queremos que la respuesta sea algo más. Y si los mensajes se encuentran en los campos, el siguiente misterio nos lleva a un rostro tallado en una piedra, un enigma tan fascinante que ha confundido a los arqueólogos durante más de un siglo. Imaginen una obra de arte. No una pintura o una escultura moderna, sino una pieza de mármol del siglo IV a.C., tallada con una delicadeza y una precisión que desafían su antigüedad. Ahora, en esta escultura, vean un rostro. El rostro de una mujer, con una expresión serena, y una elaborada diadema que la adorna. Pero lo que la hace enigmática no es su belleza, sino los dos grandes rodetes que enmarcan su rostro. Estos no son adornos. Son misteriosos discos que cubren sus orejas, de un tamaño y un diseño que no se parecen a nada que los arqueólogos hayan visto en el mundo ibérico. Hablo de la Dama de Elche, y es una de las mayores anomalías de la arqueología española, un misterio que se ha mantenido durante más de un siglo. La pieza fue descubierta por accidente, en 1897, por un joven granjero que estaba trabajando en una finca cerca de Elche, en España. La desenterró mientras removía tierra y, asombrado por su belleza, la llevó a su casa. La escultura, de 56 centímetros de altura, era de una factura tan perfecta que los arqueólogos franceses se apresuraron a comprarla. El misterio comenzó de inmediato. La cara de la dama es de un estilo que se asemeja al arte griego, pero los rodetes son completamente extraños. Los expertos no podían entender de qué civilización provenía la pieza. ¿Era un producto de los íberos, un pueblo antiguo de la península ibérica? ¿O era una obra de arte que había llegado de otro lugar, de una civilización que la historia no ha registrado? La controversia se hizo más profunda. Al analizar la escultura, los científicos encontraron rastros de pigmentos rojos, azules y amarillos. La Dama de Elche no era una simple pieza de piedra. Estaba pintada, como las antiguas estatuas griegas. Pero lo que no pudieron explicar fue la forma en que estaba construida. La parte trasera de la escultura tiene un orificio que, en su día, pudo haber servido para guardar reliquias, cenizas o algún tipo de objeto sagrado. Esto nos hace pensar que no era solo una obra de arte, sino un objeto ritual, un recipiente sagrado. La teoría más fascinante es que la dama no es de este mundo. No es una afirmación descabellada en el mundo de los misterios, pero hay una razón. Algunos investigadores han notado que los rodetes de la Dama de Elche se asemejan a los de un casco de astronauta. Si se mira de cerca, los rodetes no parecen ser una parte de la pieza, sino un añadido. Se cree que podrían ser una representación de un casco, un adorno ceremonial que simboliza un vínculo con el cosmos.
Esta idea es fascinante porque nos obliga a cuestionar la visión que tenemos de los antiguos. ¿Eran solo personas que construían monumentos de piedra, o tenían un conocimiento del cosmos que se ha perdido en el tiempo? El verdadero enigma de la Dama de Elche no es su origen, sino la forma en que desafía las convenciones de la historia. Nos obliga a mirar una pieza de arte de una manera diferente, a ver más allá de la superficie, y a buscar el significado en los detalles. Es un recordatorio de que los antiguos no solo eran talentosos, sino que también tenían una visión del mundo que se ha perdido. Y que quizás, en los rodetes de la dama, se esconde una verdad que aún no hemos logrado descifrar. Y si los rostros tallados en piedra nos confunden, esperen a ver lo que las piedras mismas pueden hacer. El siguiente misterio nos lleva a monumentos antiguos que parecen lamentarse. Imaginen una isla desierta en medio del Pacífico, un pequeño punto de tierra que se extiende por kilómetros, sin árboles, sin vida, con solo hierba y el viento silbando. En esta isla, hay estatuas de piedra. Cientos de ellas. Cabezas colosales, algunas de hasta 10 metros de altura, con expresiones serenas, con narices largas y cuencas de ojos vacías. Ahora, imaginen que estas estatuas no solo están en la superficie. Hay cientos de ellas enterradas bajo la tierra, como si la isla se hubiera tragado sus propios secretos. Hablo de los moais de la isla de Pascua. Y el misterio de por qué se construyeron es tan profundo como el océano que los rodea. Los arqueólogos y los historiadores nos han dicho que los moais fueron tallados por la civilización Rapa Nui para representar a sus ancestros, que los transportaron a lo largo de la isla con cuerdas y troncos de árboles, un acto de fe y de esfuerzo que se cree que fue lo que llevó a la deforestación de la isla. Pero el misterio de los moais va más allá de la logística de su construcción. Es la idea de que estas estatuas no son solo monumentos, sino que tienen un propósito más siniestro. En la década de los 70, un grupo de arqueólogos de California comenzó a estudiar los moais. Utilizaron tecnología sísmica para analizar el subsuelo. Lo que encontraron fue una red de pasadizos subterráneos, una especie de laberinto, que se extendía por la isla. Y en el centro de ese laberinto, encontraron una estructura que no se parecía a nada que se hubiera visto en la isla. Era un complejo de piedra, con canales y túneles, que parecía haber sido construido para canalizar algo. El misterio se hizo más profundo cuando un equipo de geólogos de la Universidad de Hawái descubrió que las estatuas estaban emitiendo un sonido de baja frecuencia. No era un sonido audible para el oído humano, pero lo era para los instrumentos de alta sensibilidad. El sonido, un zumbido constante, se amplificaba en el interior de los pasadizos, como si las estatuas estuvieran susurrando. Pero, ¿qué susurraban? Los arqueólogos creen que el sonido es un simple eco del viento que choca contra las estatuas, pero la forma en que se amplifica en el subsuelo, y el hecho de que el sonido es constante, desafía esa lógica. Esto ha llevado a una de las teorías más fascinantes de todas, que los moais fueron construidos no solo para representar a los ancestros, sino para ser un canal, una especie de amplificador de energía. Y si las estatuas no solo fueron talladas por los Rapa Nui, sino que fueron diseñadas para transmitir una energía que venía de la Tierra, y que la isla, con sus pasadizos, era un amplificador gigante de esa energía? El verdadero misterio de los moais es que son un recordatorio de que los antiguos no solo eran constructores, sino que también eran ingenieros. No solo usaban la piedra y la madera para crear, sino que tenían una comprensión de la energía de la tierra que se ha perdido. El lamento de los monumentos olvidados no es solo un susurro del viento. Es un recordatorio de que los antiguos tenían un conocimiento que se ha desvanecido, un conocimiento que solo podemos vislumbrar en los restos de sus obras. Y si las estatuas pueden tener un lado siniestro, ¿qué dicen de una profecía que nos advierte de un futuro oscuro? El siguiente misterio nos lleva a una profecía que, por alguna razón, se esconde en un mural. En los antiguos templos de la ciudad de Dendera, en Egipto, hay una serie de grabados y murales que han fascinado y confundido a los arqueólogos durante siglos. A primera vista, son como cualquier otro mural egipcio, figuras de dioses, jeroglíficos que cuentan historias de faraones y rituales. Pero hay un mural en particular, en una cámara oculta, que se diferencia del resto. Es una representación de gatos, pero no de una forma en la que los egipcios solían representarlos. Estos gatos no son figuras sagradas y serenas. Son felinos guerreros, con ojos penetrantes y garras extendidas, que parecen estar luchando en una batalla contra una fuerza invisible. Y el jeroglífico que los acompaña es una profecía que nos advierte de un futuro oscuro. Los jeroglíficos que acompañan a los gatos son una serie de símbolos que no se habían visto en ningún otro lugar. A lo largo de los años,
Los egiptólogos han intentado descifrarlos. La traducción más aceptada es que el mural cuenta la historia de una profecía. La profecía de los gatos es una advertencia. Los jeroglíficos dicen que los gatos, sagrados en la cultura egipcia, serán los guardianes de la humanidad en los tiempos oscuros. Los murales muestran a los gatos luchando contra una sombra que viene del cielo. Pero lo más inquietante es que la profecía no habla de un evento que ya pasó, sino de uno que está por venir. El enigma de este mural no es solo el significado, sino también el porqué de su existencia. Los egipcios eran un pueblo que se centraba en el pasado. Sus monumentos y jeroglíficos eran una forma de preservar la historia, de honrar a los muertos y de documentar la vida de los faraones. ¿Por qué, entonces, construirían un mural que habla de un futuro tan lejano, un futuro en el que su civilización ya no existiría? Esto nos hace pensar que quizás su conocimiento del cosmos y del tiempo era más avanzado de lo que creemos. Tal vez, a través de sus observaciones de las estrellas, o de una forma de adivinación, llegaron a ver algo que nosotros todavía no podemos. La profecía de los gatos es un eco de lo que está por venir. Es un recordatorio de que los antiguos no solo miraban hacia el pasado, sino que también tenían una visión del futuro. Y que, tal vez, los guardianes de ese futuro son los mismos que nos acompañan en nuestros hogares. Es una idea que nos hace mirar a los gatos de una manera diferente, ¿no? Nos hace preguntarnos si, en sus ojos, se esconde una sabiduría ancestral, un conocimiento que se ha transmitido de generación en generación, una advertencia que solo ellos pueden entender. El verdadero misterio de este mural es que nos obliga a cuestionar la idea de que la historia es un libro cerrado. Los egipcios nos dejaron una pista, un enigma, una advertencia, que se esconde a la vista, en una cámara oscura, esperando a ser leída. Y si los mensajes se encuentran en las paredes, el siguiente misterio nos lleva a un lugar en la tierra que esconde un tesoro tan grande que ha obsesionado a los buscadores de tesoros durante más de un siglo. Imaginen una pequeña isla, de solo 57 hectáreas, frente a la costa de Nueva Escocia, en Canadá. Un lugar tranquilo, lleno de robles y el sonido de las olas. Ahora, imaginen que en esta isla hay un pozo. Un pozo excavado a mano, que se extiende a más de 70 metros de profundidad, y que está protegido por una serie de trampas y misterios tan complejos que ha obsesionado a los buscadores de tesoros durante más de 200 años. Hablo del pozo del dinero de la isla Oak, y es el enigma de un tesoro tan bien protegido que nadie sabe si realmente existe. La historia comenzó en 1795, cuando un joven llamado Daniel M. Higgins y sus dos amigos, que estaban explorando la isla, vieron un resplandor en el centro de un claro. Cuando se acercaron, encontraron una depresión en el suelo y, sobre ella, un roble con una rama cortada. Los jóvenes, convencidos de que habían encontrado un tesoro de piratas, comenzaron a excavar. Y a 3 metros de profundidad, encontraron una capa de piedras planas. A otros 3 metros, una capa de troncos de roble. Y así, cada 10 metros, encontraron una nueva capa de plataformas de roble. Era una estructura increíblemente compleja, un trabajo de ingeniería que sugería que lo que se estaba ocultando era de un valor incalculable. La excavación continuó durante más de un siglo, con una serie de fracasos y extraños descubrimientos. A más de 70 metros de profundidad, los buscadores de tesoros encontraron una piedra con una inscripción enigmática. La traducción más famosa es: 40 pies más abajo, 2 millones de libras están enterrados. Justo debajo de la piedra, el pozo se inundó. Se cree que el pozo está protegido por un sistema de túneles de inundación, que se llenan de agua de mar a medida que la gente excava. Los ingenieros han intentado de todo para drenarlo: bombas, túneles, pozos paralelos. Pero nada ha funcionado. La isla se niega a soltar su secreto. Pero, ¿quién lo escondió? Hay muchas teorías. Algunos creen que el tesoro fue escondido por el famoso pirata Capitán Kidd, que se creía que había enterrado parte de su botín. Otros creen que el tesoro no es de piratas, sino de los caballeros templarios, que supuestamente escaparon de Europa con el Santo Grial y los tesoros de su orden. La teoría más fascinante es que el tesoro no es oro, sino conocimiento. Y si lo que se esconde es el manuscrito Voynich, o el Arca de la Alianza, es la idea de que la isla no es un lugar para encontrar riqueza material, sino el secreto de la humanidad. El misterio de la isla Oak no es si hay un tesoro, sino por qué, después de 200 años, nadie ha podido encontrarlo. Es un enigma que ha cobrado la vida de 6 personas, y ha arruinado la vida de muchas más. Es una trampa tan perfectamente diseñada que ha resistido la tecnología más avanzada del siglo XXI.
La isla misma se ha convertido en un laberinto, una prueba, que nos obliga a cuestionar la fragilidad de nuestro propio ingenio. Y si la Tierra puede ocultar secretos, esperen a ver lo que un lago puede hacer. El siguiente misterio nos lleva a un lago que, de un día para otro, se secó sin una explicación. Imaginen un lago. No uno pequeño, sino uno tan grande que tiene un puerto y una flota de barcos pesqueros. Un lago que forma la columna vertebral de la vida para una comunidad. Ahora, imaginen que un día, se despiertan, miran hacia la ventana, y el lago no está. Solo hay un cráter de agua, una boca abierta en la tierra que se ha tragado por completo el lago y sus barcos. Esto no es una pesadilla, sino la historia real del lago de la cueva, un misterio que se ha mantenido en silencio durante más de 100 años. El lago de la cueva estaba en lo que hoy es el estado de Oregón, en los Estados Unidos. Era un lago de aguas profundas, que se extendía por casi 1 kilómetro. El 19 de septiembre de 1900, los habitantes del pueblo cercano se despertaron con el sonido de las gaviotas volando en círculos. Cuando miraron hacia la cuenca donde estaba el lago, no había nada. El lago se había esfumado. A lo largo de las orillas, se encontraban los peces que habían quedado varados, pero no había ni una gota de agua. Solo un agujero en la tierra, y el barro. Al principio, se creyó que se trataba de un terremoto. Pero los sismólogos no encontraron evidencia de un sismo que fuera lo suficientemente fuerte como para crear el fenómeno. Los geólogos, intrigados, llegaron al lugar y encontraron la respuesta, o al menos, la más lógica. El lago se encontraba en una región kárstica, una región en la que la piedra caliza se disuelve con el tiempo, creando una red de cuevas y ríos subterráneos. Se cree que un colapso en el techo de una de las cuevas subterráneas creó un sumidero. El sumidero se abrió, y el lago, con toda su agua y sus barcos, se desvaneció en un laberinto de ríos subterráneos. Pero el misterio no se detiene ahí. El lago no se secó. Se desvaneció. Los barcos no se hundieron. Fueron tragados. El puerto no se derrumbó. Simplemente quedó en el borde de un precipicio de tierra. Si la teoría del sumidero es cierta, la pregunta es, ¿a dónde fueron a parar los barcos? La gente de la comunidad pasó años explorando los sumideros, buscando en los ríos subterráneos. No encontraron ni un solo rastro. No había un solo remo, una sola vela, ni un solo pedazo de madera de un barco. Los barcos se habían desvanecido por completo, como si no hubieran existido. El enigma de la desaparición del lago es un recordatorio de que la Tierra tiene sus propios secretos, sus propias trampas, sus propias anomalías. Es la idea de que debajo de nuestros pies, existen mundos de los que no tenemos conocimiento, mundos subterráneos que se extienden por kilómetros, y que de repente, pueden abrirse y tragarnos. Es un misterio que nos obliga a cuestionar la idea de que la Tierra es un suelo sólido bajo nuestros pies. Es un recordatorio de que a veces, la Tierra misma, puede volverse contra nosotros, y de que la naturaleza tiene una fuerza que no podemos entender. Y si los lagos pueden desaparecer, esperen a ver lo que el siguiente misterio puede hacer. Un lugar tan conocido que se ha convertido en sinónimo de desapariciones. Imaginen una zona del océano. No una cualquiera, sino una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Ahora, imaginen que en esa zona, barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. No hay escombros, no hay cuerpos, no hay llamadas de auxilio. Simplemente se esfuman. Hablo del Triángulo de las Bermudas, un área en el Océano Atlántico, entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico, que se ha convertido en sinónimo de desapariciones inexplicables y un misterio tan profundo que ha desafiado a la lógica durante décadas. El fenómeno se popularizó en la década de los 50, con una serie de desapariciones que no tenían explicación. El caso más famoso es el del vuelo 19, un escuadrón de 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos que desapareció sin dejar rastro en 1945. El líder del escuadrón, en su última comunicación, sonaba confundido. Dijo que sus brújulas habían dejado de funcionar y que no podía encontrar el sol. Dijo que todo se ve extraño y que el océano no se ve bien. Un avión de rescate, enviado para encontrar al escuadrón, también se desvaneció. Es como si el triángulo no solo estuviera tragando a sus víctimas, sino también a sus perseguidores. La ciencia ha intentado desmitificar el fenómeno. Se ha dicho que el triángulo no tiene más accidentes que cualquier otra zona del océano, y que las desapariciones se pueden explicar por la combinación de tormentas violentas, corrientes oceánicas erráticas, y la gran cantidad de tráfico aéreo y marítimo que atraviesa la zona.
Se ha dicho que el fondo del océano es tan profundo que los restos de los aviones y barcos simplemente no se pueden encontrar. Pero, si la teoría de la ciencia es correcta, ¿por qué tantas personas han reportado fallas eléctricas, mal funcionamiento de sus brújulas y un tiempo extraño en la zona? Esto nos lleva a las teorías más fascinantes. Una de ellas sugiere que el fondo del triángulo está lleno de hidratos de metano, un gas que se encuentra en estado sólido bajo la alta presión del océano. Si el gas se libera de repente, se convierte en burbujas que ascienden a la superficie. La densidad del agua se reduce, haciendo que los barcos pierdan su flotabilidad y se hundan en segundos. Si un avión vuela a través de las burbujas, el motor puede detenerse por la falta de oxígeno, y el avión se estrellaría. Suena a ciencia ficción, pero los científicos han encontrado evidencia de grandes depósitos de hidratos de metano en la zona. Otra teoría, más en la línea de los misterios, es la del electromagnetismo. El triángulo se encuentra en una de las pocas zonas del planeta donde un compás magnético apunta al norte verdadero, en lugar de al norte geográfico. Las brújulas en la zona pueden volverse erráticas, y se cree que las tormentas magnéticas o las anomalías en el campo geomagnético pueden causar problemas en los instrumentos de navegación. Es la idea de que la Tierra misma, en esa zona, está confundida. El verdadero misterio del Triángulo de las Bermudas no es si es un lugar maldito o no. Es porque la idea de un lugar que se traga a sus víctimas es tan poderosa. Es un reflejo de nuestro propio miedo a lo desconocido, a que la naturaleza tiene una fuerza que no podemos controlar ni entender. Y si la Tierra puede tener una zona confundida, esperen a ver lo que un reloj puede hacer. El siguiente misterio nos lleva a un reloj que se acerca a la medianoche, y que podría estar advirtiéndonos del fin de la civilización. Imaginen un reloj, pero no uno para decir la hora. Uno para advertirnos del fin. Un reloj que no mide segundos o minutos, sino lo cerca que estamos de la medianoche, que simboliza el final de la civilización humana. Hablo del reloj del Apocalipsis, o reloj del fin del mundo, una metáfora visual creada en 1947 por el Consejo de Administración del Bulletin of the Atomic Scientists. A lo largo de los años, sus manecillas se han movido, y cada tic-tac es un eco de la amenaza que enfrentamos. El reloj se creó para advertir al público sobre los peligros de las armas nucleares. Cuando se presentó por primera vez, estaba a las 7 minutos para la medianoche. Durante la Guerra Fría, las manecillas se movieron hacia adelante y hacia atrás, reflejando las tensiones políticas. Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética probaron sus bombas de hidrógeno, las manecillas avanzaron a 2 minutos para la medianoche. Cuando firmaron el primer acuerdo de reducción de armas nucleares, las manecillas retrocedieron a 17 minutos para la medianoche. Pero en el siglo XXI, algo ha cambiado. Las manecillas ya no solo se mueven por las armas nucleares. Ahora, también se mueven por las amenazas existenciales que la humanidad ha creado: el cambio climático, la inteligencia artificial, las pandemias globales y las noticias falsas. El misterio del reloj no es si es exacto o no. No es un dispositivo para predecir el futuro. Es un enigma sobre la percepción humana. ¿Qué tan cerca creemos que estamos del fin? El reloj es una medida de nuestro propio miedo colectivo. Y lo que ha sucedido en los últimos años es un reflejo de que ese miedo está aumentando. En el 2020, por primera vez en su historia, el reloj se movió a 100 segundos para la medianoche. Y no se ha movido desde entonces. Un centenar de segundos. Eso es 1 minuto y 40 segundos. Estamos más cerca del fin que nunca. No durante la Guerra Fría. No durante la crisis de los misiles de Cuba. Ahora. Pero, ¿qué significa realmente esto? El reloj nos obliga a enfrentar una verdad incómoda: la amenaza ya no está en un solo lugar. No es una bomba, no es una guerra, no es un virus. Es la combinación de todas ellas. Es el cambio climático, que está creando desastres naturales. Son las armas nucleares, que no han desaparecido. Es la inteligencia artificial, que podría ser una herramienta para el bien o para el mal. Y es la desinformación, que nos impide unirnos para resolver estos problemas. El reloj nos dice que hemos creado una tormenta perfecta. El reloj del fin del mundo no es solo una advertencia. Es un llamado a la acción. Es un recordatorio de que somos nosotros, la humanidad, los que movemos las manecillas. Y es un enigma que nos obliga a preguntarnos: ¿qué tan lejos estamos de un punto de no retorno? ¿Y qué debemos hacer para retroceder? Y si los relojes nos advierten del futuro, esperen a ver lo que los mapas pueden hacer. El siguiente misterio nos lleva a un mapa que muestra continentes que no deberían existir. Imaginen un mapa.
Pero no uno de la época de Colón. Un mapa de la época de los otomanos, un mapa creado en 1513 por un almirante llamado Piri Reis. Ahora, imaginen que en este mapa hay una representación detallada de la costa de África, de América del Sur y lo más asombroso de todo, de la Antártida. Pero la Antártida, en este mapa, no está cubierta de hielo. Y las montañas y los valles que se muestran en el mapa, en la Antártida, coinciden con los estudios de sondeo del subsuelo que no se hicieron hasta el siglo XX. Hablo del mapa de Piri Reis, y es un misterio que nos obliga a cuestionar la historia de la exploración y la antigüedad de la civilización humana. El mapa, que se encontró en el Palacio de Topkapi en Turquía en 1929, causó una conmoción. La existencia de América del Sur en un mapa de 1513 es increíble, pero comprensible, ya que Cristóbal Colón había estado allí. Pero la Antártida es un misterio. El continente helado no se descubrió hasta 300 años después, y se pensaba que nadie tenía conocimiento de su existencia. Además, la costa de la Antártida que se muestra en el mapa, la costa de la Tierra de la Reina Maud, está libre de hielo. Los glaciólogos saben que esta región ha estado cubierta de hielo durante al menos 6000 años. Entonces, ¿cómo es posible que un almirante otomano del siglo XVI tuviera un mapa de la Antártida sin hielo? El propio Piri Reis, en una nota al margen de su mapa, dice que lo basó en mapas antiguos, algunos de los cuales se remontan a la época de Alejandro Magno. Y aquí es donde el misterio se vuelve inquietante. Los teóricos de la conspiración y los historiadores no convencionales creen que el mapa es una prueba de que existió una civilización anterior a la nuestra, una civilización que tenía la capacidad de cartografiar el mundo con una precisión que no se volvería a ver hasta la llegada de los satélites. Es la idea de que la Atlántida no es un mito, sino una verdad. Que en el pasado, existió una civilización con una tecnología y un conocimiento tan avanzados que pudieron cartografiar el mundo entero, y que sus mapas se transmitieron de generación en generación, hasta llegar a Piri Reis. Pero hay una teoría más fascinante. Los geólogos, al estudiar el mapa, encontraron que la geografía de la Antártida que se muestra en el mapa coincide con la que se encuentra debajo del hielo, una geografía que solo se pudo ver con la tecnología de sonar del siglo XX. Esto sugiere que el mapa no solo es antiguo, sino que fue creado con una tecnología que no debería existir. El silencio de los mapas antiguos es un recordatorio de que nuestra visión de la historia es, en el mejor de los casos, incompleta. Nos obliga a cuestionar la idea de que somos la única civilización que ha logrado dominar el mundo. Es un eco de un tiempo en el que la humanidad tenía un conocimiento que se ha desvanecido, un conocimiento que solo podemos vislumbrar en los mapas, en los mitos y en los restos de las ruinas. Y si los mapas pueden guardar secretos, esperen a ver lo que un músico puede hacer. El siguiente misterio nos lleva a la historia de un músico que creó una canción famosa, pero que, al parecer, nunca existió. Imaginen una canción. Una melodía que se ha tocado en conciertos de todo el mundo, un himno de rock que se ha transmitido por radio durante décadas. La música es de un grupo llamado The Barlocks, un conjunto de músicos de garaje de 1975. La letra, un poema de melancolía y pérdida, es de un letrista desconocido. Pero, lo más extraño de todo es que no hay rastro de la banda, ni del letrista, ni de los álbumes que se grabaron. Hablo de The Barlocks y de la canción The Ballad of el Phoenix, y es un misterio que ha confundido a los melómanos durante más de 40 años. La canción apareció por primera vez en un casete de audio, que llegó a las manos de un coleccionista de música de San Francisco. El casete no tenía ninguna otra canción. Solo la balada. Al principio, se pensó que era simplemente una grabación de mala calidad, un demo de una banda que nunca llegó a ser famosa. Pero la melodía y la letra eran tan poderosas que la canción se convirtió en un himno en la escena underground. Los de JS de las radios universitarias la tocaban sin parar. La gente la pedía en los bares. Se convirtió en un fenómeno de culto. Pero el misterio se hizo más profundo cuando la gente intentó encontrar a The Barlocks. No había ningún registro de ellos en los archivos de música. No había fotos, no había entrevistas, no había menciones de ellos en los periódicos de la época. Era como si la banda nunca hubiera existido. Y la letra de la canción, con sus referencias a un pasado que nadie podía identificar, era tan enigmática que la gente comenzó a creer que no era solo una canción, sino una especie de mensaje. Un mensaje de un músico fantasma. Los historiadores de la música han pasado años buscando una explicación. Algunos creen que The Barlocks era un seudónimo de una banda famosa, que querían ocultar su identidad. Pero, si esa teoría es cierta, ¿por qué nadie ha reclamado la autoría de la canción?
La canción es tan poderosa que si una banda famosa la hubiera creado, la habrían usado para su propio beneficio. Otros creen que la canción es un fraude, una grabación moderna que se hizo para engañar a los melómanos. Pero los análisis de audio han demostrado que la grabación tiene las mismas características que las grabaciones de la época, con los ruidos de fondo y las imperfecciones que eran comunes en los equipos de 1975. El verdadero enigma del músico que no existía es que nos obliga a cuestionar la idea de que la fama es el único motor del arte. La canción es una obra maestra, pero su creador se ha mantenido en el anonimato. Es como si el músico, o la banda, quisiera que la música hablara por sí misma. Es una idea que va en contra de todo lo que creemos sobre la industria de la música. Es un recordatorio de que a veces, las obras de arte más grandes no tienen un nombre, no tienen un rostro, no tienen una historia. Y si un músico puede desvanecerse en el tiempo, esperen a ver lo que un criminal puede hacer. El siguiente misterio nos lleva a la historia de un hombre que se esfumó sin dejar ni una sola huella. Imaginen un criminal. No uno cualquiera, sino uno tan inteligente y tan meticuloso que logra cometer el crimen perfecto. Un crimen que no deja huella, no deja rastro, no deja ni una sola pista. Hablo de D.B. Cooper, el nombre que se le dio a un secuestrador de aviones que, en 1971, se lanzó en paracaídas desde un Boeing 727 con $200.000 en efectivo, y se esfumó para siempre. El misterio del hombre sin huella es un enigma que ha obsesionado al FBI durante más de 45 años y sigue siendo el único caso de secuestro aéreo sin resolver en la historia de Estados Unidos. El 24 de noviembre de 1971, en un vuelo de Portland, Oregón, a Seattle, Washington, un hombre bien vestido y con gafas de sol le entregó una nota a una azafata. La nota decía que tenía una bomba. El hombre, que se hacía llamar Dan Cooper, exigió $200.000, un paracaídas y una ruta de vuelo a la Ciudad de México. El FBI, con la ayuda de la aerolínea, reunió el dinero y los paracaídas. En el aeropuerto de Seattle, el hombre recogió el dinero y liberó a los pasajeros, pero se quedó con la tripulación. Y con el dinero en mano, le ordenó a la tripulación que despegara. El avión voló hacia el sur, a baja altitud y a baja velocidad. Y en algún lugar sobre el suroeste de Washington, el hombre se puso un paracaídas, se ató la bolsa de dinero a su cuerpo, en la parte trasera del avión, abrió la puerta. La tripulación, en la cabina, no se enteró hasta después. El hombre, con su paracaídas y su dinero, saltó desde una altura de 3.000 metros, en medio de una tormenta de lluvia y nieve. Y se desvaneció para siempre. El FBI, con la ayuda de las agencias locales, organizó una búsqueda masiva. Cientos de agentes y voluntarios buscaron en los bosques de Washington y Oregón. Utilizaron helicópteros, perros y detectores de metales. Pero no encontraron nada. No había un solo rastro. No había un solo paracaídas. No había un solo billete de los $200.000. La única pista que el hombre había dejado era su corbata, que había dejado en el asiento del avión. El misterio se hizo más profundo. El hombre, que se hacía llamar Dan Cooper, no era real. Su nombre no estaba en la lista de pasajeros, y su identidad no se correspondía con nadie conocido en la base de datos de criminales. La policía creía que el nombre era un seudónimo. Y así, D.B. Cooper se convirtió en un fantasma, una leyenda. El enigma del hombre sin huella no es solo que se esfumó, sino que el FBI, con todos sus recursos, no pudo resolverlo. El caso es un recordatorio de que a veces, el crimen perfecto sí existe. Es la idea de que un hombre, con la audacia de un criminal y la inteligencia de un genio, pudo burlar a todo un país y desaparecer sin dejar rastro. La teoría más popular es que D.B. Cooper no sobrevivió al salto. La noche era oscura y tormentosa, y el paracaídas que usó no era el adecuado para el salto. La teoría del FBI es que su cuerpo se perdió en los bosques, y que su dinero se desintegró con el tiempo. Pero el misterio se hace más profundo. En 1980, un niño de 8 años que estaba de campamento con su familia en una playa del río Columbia, cerca de Portland, encontró un paquete. El paquete contenía 3 fajos de billetes, que sumaban casi $6.000. Los números de serie de los billetes coincidían con los que se le entregaron a D.B. Cooper. Es la única pista que se ha encontrado en más de 45 años. El misterio del hombre sin huella es un eco de lo que está por venir. Es un recordatorio de que a veces, la realidad es más extraña que la ficción. Y que a veces, los secretos más grandes no se encuentran en los templos o en los manuscritos, sino en los detalles más pequeños, en una corbata olvidada o en unos billetes encontrados en un río.
Y si el hombre puede desaparecer, esperen a ver lo que un símbolo puede hacer. El siguiente misterio nos lleva a un símbolo antiguo, que podría ser la clave del universo. Imaginen un símbolo. Un simple diseño, un círculo con una cruz inscrita en su centro. Un símbolo que ha aparecido en todas las culturas, en todos los continentes, en todos los tiempos. Desde las cuevas neolíticas de Europa, hasta los grabados en piedra de la isla de Pascua, pasando por los artefactos del antiguo Egipto y los templos de los aztecas. Un símbolo que no tiene un origen conocido, ni una sola interpretación. Hablo del símbolo del círculo solar, y es el enigma de una verdad universal que la humanidad ha intentado descifrar desde el principio de los tiempos. Es el último símbolo del universo. A lo largo de la historia, el círculo ha sido un símbolo de la perfección, de la unidad y del ciclo de la vida. La cruz ha sido un símbolo de los 4 puntos cardinales, de los 4 elementos y del equilibrio. Juntos, forman un símbolo que es a la vez simple y complejo, un símbolo que nos habla de la relación entre el cielo y la tierra. La mayoría de los historiadores creen que el símbolo es una representación del sol, de los ciclos de la agricultura y del cosmos. Pero, si esa teoría es cierta, ¿por qué aparece en lugares tan remotos y en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí? ¿Es una coincidencia? ¿O es una prueba de que, en el pasado, la humanidad compartía un conocimiento, un lenguaje visual, que se ha perdido? El misterio se hace más profundo. El símbolo no solo aparece en la Tierra. El rover Curiosity, en su exploración del planeta Marte, encontró una serie de formaciones rocosas que, para la sorpresa de los científicos, tenían el mismo símbolo grabado. No era una simple roca. Era una formación de piedra que, a lo largo de los siglos, había sido erosionada por el viento y el agua, pero que en su centro tenía el mismo símbolo que la humanidad ha dibujado en la Tierra durante miles de años. ¿Es una coincidencia? ¿Es una prueba de que hubo vida en Marte? ¿O es una prueba de que el universo, en sí mismo, tiene un lenguaje, un símbolo que se repite en el cosmos? Los científicos y los filósofos han intentado encontrar una respuesta. La teoría más fascinante es que el símbolo es una representación de la teoría de la unificación. La idea de que el universo, con todas sus fuerzas y energías, es un solo sistema. Es la idea de que la humanidad ha intentado, desde el principio de los tiempos, encontrar un símbolo que represente la totalidad de la existencia. Es un símbolo que nos habla de un conocimiento que se ha perdido, un conocimiento que, en su día, unió a la humanidad en una sola visión del mundo. El verdadero enigma del último símbolo del universo es que nos obliga a cuestionar la idea de que somos una sola civilización, una sola historia. Es un eco de un tiempo en el que la humanidad, a pesar de sus diferencias, compartía un entendimiento, una visión, que se ha desvanecido. Es un recordatorio de que los secretos más grandes no se encuentran en los templos o en los manuscritos, sino en los símbolos más simples. Y así llegamos al final de nuestro viaje. Hemos explorado 30 misterios que desafían la historia, la ciencia y la lógica. Hemos visto cómo la naturaleza puede volverse contra nosotros, cómo la mente puede ocultar secretos y cómo la humanidad ha dejado pistas que no podemos entender. Pero, al final del día, el misterio más grande de todos somos nosotros. Nuestra curiosidad, nuestro anhelo de encontrar respuestas, y nuestra audacia para seguir buscando, incluso cuando el universo se niega a responder. Porque el verdadero secreto no es si encontraremos las respuestas, es si tendremos el valor de seguir buscando.